Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando múltiples noticias que han ocurrido. Todas ellas las tendréis detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo ya directamente con relación al equipo Aston Martin. Os vamos a ampliar información con respecto a algo de lo que ya os hablamos en el día de ayer y por si acaso os pongo un poco de contexto. En el día de ayer os comentamos que Mercedes planea introducir una nueva caja de cambios, una caja de cambios totalmente remodelada y con la cual esperan que sea más eficiente. Ya os contamos que esto no solo va a beneficiar a Mercedes, que por supuesto, y ya os hemos contado en el canal que Mercedes tiene muy altas expectativas depositadas en el próximo año. Lo que se habla dentro del paddock es que Mercedes daría un paso adelante muy grande, sino que ayudaría a otros dos equipos que compran ahora mismo, en este sentido son clientes de las cajas de cambios de Mercedes, son clientes de Mercedes en este ámbito, que son Aston Martin y Williams. Los dos también compran otros componentes que pueden llegar a comprarle a Mercedes, entre otros factores. Es uno de esos motivos por los que Aston Martin quería dejar de ser cliente, porque ahora mismo depende un poco de cómo vaya Mercedes en ese sentido, y ya os hemos contado a lo largo de este año que la caja de cambios que tenían era muy poco eficiente, muy diseñada enfocada en un monoplaza sin pontones como era el de Mercedes, y como empezó siendo este mismo año, lo único que al final a mitad de temporada, ya sabemos, en Mónaco cambiaron esa filosofía y esa caja de cambios lastraba a Aston Martin a principios de año, incluso también al final lo ha acabado haciendo por supuesto a Mercedes, y ha sido uno de esos problemas que han tenido los de Brackley con la eficiencia, que sabemos que aunque estaban en un mejor punto que Aston Martin en este sentido, en la eficiencia aerodinámica, porque partían desde un mejor punto en ese sentido, aún así también eran muchos peores que, por ejemplo, McLaren, que es con quien se les ha comparado mucho, porque McLaren, ¿no? Pues había dudas cuando ha salido esta información del hecho de si ellos tenían esa misma caja de cambios, porque ellos en lo que más destacan es en la eficiencia aerodinámica, lo que no tiene, por ejemplo, Aston Martin, pero aquí ya os hemos contado que la caja de cambios McLaren la hace por sí mismo, en lo único que ellos son clientes es en los motores, el resto del coche lo hace por sí mismo. Williams y Aston Martin sí que se la compran a Mercedes, que Aston Martin esto lo quiere dejar de hacer en el próximo reglamento en 2026. También lo van a tener que hacer, por supuesto, porque además cambian de motor y Mercedes no les va a dar nada. Ya os hablamos, por lo tanto, de esa caja de cambios nueva que va a introducir Mercedes, y desde el equipo Aston Martin sale mucho optimismo con esta nueva caja de cambios que recibirán, la cual ya os comentábamos en el día de ayer que será más eficiente. Es la que está desarrollando Mercedes y tienen muy buenas expectativas, porque esa caja de cambios es lo que sobre todo ha lastrado al equipo. Es más, al parecer, muchos de los desarrollos que han estado haciendo enfocados en mejorar en esa eficiencia aerodinámica, que era el punto más débil que tenía el equipo Aston Martin, se había visto lastrado, entre por otras cosas, porque no estaba siendo del todo efectivo, pero por esa caja de cambios. Esa caja de cambios que les daba Mercedes, que era poco efectiva y que provocaba problemas también incluso en el propio equipo Mercedes, es lo que más ha lastrado, entre otros factores, a Aston Martin este año, y eso será solucionado, por lo que en ese sentido esperan, que ya sabemos que Aston Martin tenía como esa mentalidad del próximo año necesitamos ser más eficientes, ese ha sido el objetivo que se han marcado, pues ahora con esta nueva caja de cambios, sin ellos tocar nada del coche, de por sí deberían de ser mucho más eficientes. Además, ya os hemos comentado que es el primer coche hecho de cero por Dan Fallows. ¿Y a qué nos referimos de cero? Ya os hemos contado en muchas ocasiones que el AMR23 era la primera maquinaria que realizaba Dan Fallows, pero llegó con el desarrollo ya empezado. Dan Fallows se incorporó al equipo alrededor de agosto, verano, julio del año pasado, de 2022. Y a esas fechas el AMR23 ya ha comenzado a diseñarse, a idearse, y entonces ellos ya llegaron con eso empezado. Estoy hablando de ellos porque no solo fue Dan Fallows, sino toda la gente que se ha unido en la última camada. Bueno, esa camada, porque se ha ido uniendo más gente después de eso, pero esa camada que además venían muchos provenientes de Red Bull, y ellos ya llegaron con ese desarrollo empezado, por lo que no empezaron de cero, sino que añadieron sus cosas a lo que ya estaba viendo, y sobre todo fue lo que dio ese rendimiento tan inmediato. Este coche sí que es hecho de cero por Dan Fallows.
es continuación, por supuesto, de la MR23. Aquí ya os hemos especulado mucho que mi opinión es que debería de ser continuación de la MR23 de principios de año, sin aquellas mejoras que lastraron, pero ya es por primera vez todo diseñado por Dan Fallows desde el comienzo, sin haber llegado con algo ya empezado, por lo que se espera que sea más eficiente, porque en sí lo raro era que un coche de Dan Fallows no fuera eficiente aerodinámicamente, y se trataba sobre todo además también por haber llegado con el coche ya empezado, que el coche no era tan eficiente, y además uno de algo que lastraba aún más esa eficiencia era esa caja de cambios. Al final, si introduces algo para mejorar la eficiencia aerodinámica, pero en sí en tu coche, algo que no puedes tocar, lastra la eficiencia, es contraproducente. No sé si entendéis lo que estoy diciendo, así que tiene todo el sentido. Y esta es la información que sale desde dentro de Aston Martin, es la información que sale desde Silverstone. Veremos qué tal les funciona la próxima temporada. Y además de todo esto, y cerramos con el tema del equipo Aston Martin, por parte de Mike Crack, ve muy difícil encontrar algo negativo a la temporada. ¿A qué nos referimos? Bueno, sabemos que Aston Martin no ha tenido el mejor final de temporada, pero ha sido un mal año. Ahora que ya no estamos en el fragor de la temporada, no estamos con carrera tras carrera, podemos evaluar lo que ha sido todo el año, y una temporada con 8 podios ha sido un mal año. Pues por lo menos desde dentro del equipo Aston Martin no lo creen. Creen que es muy difícil encontrar algo negativo en un año donde ha habido 8 podios, donde son uno de los equipos con más podios de la temporada, y solamente Fernando Alonso es el tercer piloto con más podios, solo por detrás de los dos Red Bull. Entonces, con toda esa premisa, ven muy complicado decir que ha sido un mal año, porque además recuerdan que esto no es fútbol, que no puedes evaluar lo que ha sido las últimas carreras, porque también dependes mucho del rendimiento que puedes dar en un circuito, en un cierto trazado, a cómo te adaptes, por lo que la valoración hay que hacerlo durante todo el año, y Aston Martin ve pocas cosas negativas. En este sentido, yo añadiría que realmente sí hay cosas negativas, y es el hecho de que en circuitos en el final de temporada donde deberían de haber ido mejor, donde se esperaba que pudieran estar en una posición mucho más elevada, no lo han estado. El ejemplo claro fue Hungría y Singapur, dos circuitos donde a principios de temporada señalaron en rojo y luego no estaban ni cerca, pero la realidad es que ese coche cambió mucho también, y luego en las últimas carreras vimos un podio en Brasil, que aquí siempre la gente indica de no, es que Mercedes y Ferrari tuvieron problemas en Interlagos. Sí, y Aston Martin los había tenido en carreras anteriores, y no se justificaba que otro equipo llegase al podio porque Aston Martin tenía problemas, sino porque ellos lo habían hecho bien. Aston Martin hizo muy buen trabajo. Esos problemas que tuvieron Mercedes y Ferrari no los tuvo Aston Martin porque encontraron la solución a ello. Su ritmo fue muy bueno. Y siempre lo hemos comentado, la demostración te lo da Lance Stroll, porque no es solo que Fernando Alonso hiciera maravillas, es que Stroll no quedó lejos. Que por supuesto el podio fue porque Checo no llegó a estar en esas posiciones altas, porque no pudo adelantar a Alonso, sí, pero es que aún con Checo adelantando a Alonso hubiera sido un cuarto y un quinto puesto, que es un muy buen resultado para el equipo, solamente superados por Red Bull y por McLaren. Así que con ese sentido, pues también tenemos que tener en cuenta lo que estoy diciendo, de que si solo valoramos el final de temporada, incluso también ya nos demuestra que dependiendo del circuito iba a haber mejor y peor rendimiento. Y un año de 8 podios es un año que realmente hay que hacer autocrítica, y yo siempre lo he pedido por parte de Aston Martin sobre todo, y sí que hay cosas negativas, o yo por lo menos sí las encuentro, por la caída de rendimiento a final de temporada, pero sí que es verdad, por supuesto, con lo que dicen, que no es un año malo, no es un año negativo, han sido 8 podios, y viniendo de donde venía Aston Martin, que siempre han repetido, incluso en la mejor etapa de este año de Aston Martin, siempre han repetido que su objetivo este año era simplemente estar algo más cerca, no ser capaces de constantemente pelear por el podio como lo han acabado haciendo. Es un año extremadamente positivo. Así que bueno, las palabras que decía Mike Crack, y pasamos del tema, son las siguientes. Si echamos la vista atrás, hemos conseguido 8 podios y nos costaría encontrar algo negativo. Si nos alejamos y miramos nuestra temporada, no veo nada negativo, y hay que alejarse deliberadamente más que eso, ya que no se puede ir carrera a carrera. Además, recuerda las palabras que dijo Alonso, donde comentó que esto no es fútbol, no se puede hacer una evaluación tan de solamente el último partido, y es así, ya en su día ya os las comentamos, y Crack también las dice, que dice: Fernando ya mencionó que no debería ser valorado como el fútbol, donde te juzgan por tu trayectoria.
Hoy en día, todo, y además también destaca, bueno, esto es algo interesante también, que no le hemos dado, no lo estaba dando el valor, pero ahora antes de comentaros lo digo, que esto es algo interesante también que llega a decir Crack, que tiene razón y que es muy importante, que es el hecho de que hoy en día lo único diferencial es el rendimiento. Y diréis, pues por supuesto, y sí, sí, por supuesto que sí, pero es interesante porque a lo que lo lleva es que hoy en día no te da diferencia, no hay un factor diferenciable en la fiabilidad. Algo que antaño sí, porque antaño a lo mejor abandonabas de una temporada de 15 carreras, abandonabas mínimo 5. Hoy en día, este año con 22 carreras, solo se ha cambiado motor. Bueno, ha habido pilotos que ni siquiera han sancionado por motor. Y solo se han sancionado por motor en aquellos pilotos que sí que lo han hecho una ocasión. Ha habido años que tenías que sancionar 2 veces y aún así abandonabas por fiabilidad. Quiero decir que estamos llegando a un punto en el que la fiabilidad no es diferenciable, no es un factor diferenciador porque aguantas casi todo el año con el coche actual, salvo que te choques contra el muro y demás. Entonces solo es el rendimiento y es en algo en lo que se están centrando muy fuerte. Que esto último, pues por supuesto, la mayor diferencia se genera por el rendimiento, pero es algo que sí que es algo a lo que hablar este año que ha sido impresionante en cuanto a la fiabilidad. Yo cuando pasamos Bélgica vi tan pocos cambios de motor. Pasamos Italia, que este año no iba a ser uno que ya se viese que era muy factible que hubiera cambios, y ya íbamos a gira asiática. En la gira asiática no es bueno cambiar de motor por el tipo de circuitos. Qatar era extraño y no hubo tampoco cambios. Estados Unidos formato al sprint. México no es el mejor circuito para cambiar el motor, pero era ya casi la última opción que tenían y por ejemplo Tsunoda lo hizo. Brasil, formato al sprint. Las Vegas, el circuito nuevo, quiere salir desde el final sí o sí, no es lo más recomendable. Y luego ya la última carrera del año, yo la verdad que decía es que no van a llegar. Y llegaron, es algo impresionante. Así que bueno, lo último que decía Crack y cerramos es hoy en día todo el mundo tiene coches seguros y fiables y es muy fuerte en operaciones. Así que el diferenciador está en el rendimiento y tienes que centrarte en las áreas que hacen el rendimiento. Esta es un área en la que ningún equipo se detiene y hay que seguir desarrollándose estos departamentos y hacerlos mejores, más fuertes y más eficientes. Así que cerramos por parte del equipo Aston Martin y una noticia bastante interesante y es que Toto Wolff no piensa dimitir. Así lo ha dejado claro el jefe del equipo Mercedes, que en los últimos días se había hablado sobre el hecho de si podría llegar a bajarse de su puesto, a dejar de ser team principal de Mercedes, porque recordemos que estamos ante el primer año en blanco de Mercedes desde 2011. Desde 2011 todos los años Mercedes mínimo había logrado una victoria. Ya el año pasado solo lograron una con el triunfo de Russell en Brasil, pero este año ni siquiera, y desde la llegada de Toto Wolff, que fue en 2013 viniendo desde Williams, nunca antes habían acabado una temporada sin victoria, por lo que desde Toto Wolff niega la posibilidad de dimitir. Dice que él siente todavía que puede aportar mucho al equipo y además que en Mercedes no juzgan a las personas por sus fallos, sino al propio problema. Si tienen un problema en este ámbito, no juzgan al ámbito, por ejemplo, de la aerodinámica, que quizá haya sido quien ha generado ese ámbito, sino al problema e intentan apagarlo. Así que no echan a gente por haber generado un problema y él mismo no va a dimitir por el hecho de que haya habido un año sin victoria. Que en este sentido completamente comprensible. Quiero decir, en este canal os hemos hablado ya del hecho de que se estaba rumoreando todo esto. Vamos, para mí completamente comprensible que en este sentido él sienta que no quiere dimitir. También podría llegar a tener sentido que Mercedes quisiera que dimitiese. Sí y no, en sentido de, al final a mí, por ejemplo, me parece mal que Ferrari echase a Binotto la pasada. Bueno, se marchó Binotto, ya siempre os hemos dicho que le invitaron a dimitir. Se marchase porque el año pasado quedaron segundos con un par de victorias, pero no habían cumplido los objetivos que querían ganar. A ver, sí, tiene sentido eso, pero hay que construir un proyecto estable. Yo siempre digo que lo más importante del proyecto es estable. Hombre, si haces muchos fallos, vale, pero lo importante es ese proyecto estable, por lo que por un año malo no lo lógico es echar a tu jefe de equipo. Lo lógico no era echar a Snauer a mitad de temporada, aunque hubiera cometido errores, pero
creo que le tienes que dar esa estabilidad un par de años. Si no funciona, vale, pero por ejemplo en el caso de Binotto creo que el problema no era que no funcionase Matías. Y más allá Toto Wolff, pues fijaros, ha sido todos estos años, ha tenido siempre mínimo una victoria. 2013 logró una victoria Hamilton, no recuerdo si ganó Rosberg, ahora mismo tengo mis dudas, pero seguro Hamilton. 2021 fue otra victoria que fue solamente Russell. Este año no ha logrado nadie ni victoria y aún así no es algo que indique que tenga que dimitir él y menos echarle a primeras de cambio. Si falla en 2024 y falla en 2025, bueno, podría llegar a ser entendible. Si fallan 2 años consecutivos, han hecho ya muchos cambios como se esperan de monoplaza, que el próximo año, como ya os hemos contado, se espera un Mercedes muy fuerte, pero si no ese es el caso, no entendería yo que lo echen. Que lo pueden echar, están en todo su derecho, o pueden dimitir, que quizá dice no siento que pueda aportar, que él dice que sí, pero en ese caso, bueno, pues sería comprensible. Las palabras en las que confirmaba esto el austriaco es lo siguiente: no, no lo hago, respondía al hecho de si piensan dimitir, porque sigo pensando que puedo contribuir al equipo en mi área de especialización, y eso es, creo, mantener la calma, aunque a veces soy muy emocional, pero me conocen tan bien que tengo estos momentos difíciles durante el domingo por la noche, pero puedo seguir contribuyendo. Desgraciadamente no he encontrado a alguien de que diga creo que esa persona tiene más energía, más empuje, más habilidad y todos esos factores que creo que son importantes para ser director del equipo. Algo también importante en este sentido, contaros que el propio Toto Wolff es accionista en Mercedes, que esto es algo bueno y malo, en sentido de es bueno porque si quizá encuentra a alguien que puede ser mejor que él, quizá él mismo da el paso atrás porque sus intereses como accionista son las de que vaya bien al equipo, pero también es malo porque quizá, aunque haya más accionistas que él, también al él ser propio accionista tiene peso en la decisión de decir no me voy a ir. Así que bueno, veremos eso sentido cómo evoluciona en el futuro, que además hablaba acerca de lo que os he comentado al principio del vídeo diciendo esto es algo en lo que hemos estado inculcando en la organización directamente desde 2013, año en el que llega. ¿A qué se refiere? A lo que os comentaba anteriormente del hecho de que no juzgan a quien ha generado el problema, sino al propio problema. Lo que dice es culpamos al problema y no a las personas. Somos un entorno seguro y nadie ha sido despedido por no rendir, que esto también responde un poco a quizá ciertas críticas que había estado habiendo sobre el hecho de si ellos habían despedido a quien estaba haciendo hasta ahora mismo su director técnico por recuperar a James Allison, que esto siempre han dicho que no, que él se marchó porque se ha acabado marchando y siempre han dicho que no, pero aquí lo responde. Culpamos al problema y no a las personas, somos un entorno seguro y nadie ha sido despedido por no rendir, siempre encontramos soluciones. Si un departamento no rinde es culpa mía, dice Toto Wolff, porque entonces no he proporcionado el marco adecuado o no he participado en la contratación de las personas adecuadas. No tiene sentido culpar a alguien que no rinde lo suficiente porque todo el mundo se esfuerza al máximo. Esta es la mentalidad de la organización. Así que eso es lo que decía Toto Wolff. Y otro jefe del equipo, alguien que era parte de Mercedes y se marchó a formar parte de Williams como jefe de equipo, alguien de quien yo os he comentado en muchas ocasiones que me gusta mucho escuchar sus explicaciones porque creo que lo explica muy bien y es entendible además para todo el mundo, ya no solo para incluso a mí, sino el hecho de una persona que no tenga ni idea de Fórmula 1 en cualquier ámbito, me refiero, ya no solo técnica, que bueno, pues técnica por supuesto, yo no soy ingeniero, pero cualquier persona que no entienda mucho Fórmula 1, a él le puedes entender, que es James Wolff. Yo siempre esto os lo he comentado porque creo que habla bastante bien. Independientemente de ello, de lo que os tenemos que hablar ahora, de unas palabras que ha dado el británico, James Vowles, jefe del equipo Williams, ha confirmado que Williams estuvo mirando otras opciones antes que renovar a Logan Sargeant. Sabemos que han renovado al estadounidense, continuará una temporada más, le dan esa segunda oportunidad, pero realmente sí que estuvieron negociando, mirando otras opciones. Así lo ha confirmado, pero la verdad que lo que dice es que entiende que Sargeant a lo largo de este año ha podido cometer ciertos errores, pero que lo que ha logrado hacer se merecía esa segunda oportunidad porque dice que todos pueden llegar a cometer errores y más si es tu primer año, pero cree que puede llegar a hacerlo muy bien el próximo año. Veremos si esto acaba siendo así. Luego, bueno, ahora hablamos de esas opciones, pero eso es lo que dice, que
cree que merecía esa segunda oportunidad. Las palabras en las que lo dice el jefe del equipo son las siguientes: había otras opciones y otras elecciones, pero invertimos en Logan porque creo en él. Es tremendamente rápido porque puedo juntarlo todo. Ahora necesita un entorno en el que pueda creer y hacer más el año que viene, y por eso merece más oportunidades. Creo de verdad en invertir en el futuro de las personas. Yo mismo me gradué en la universidad hace 25 años y he tenido oportunidades para crecer. Cometí algunos errores terribles por el camino, pero me formaron como soy hoy en día. Con Logan pasa lo mismo. Con muy poco kilometraje en cualquier tipo de prueba, lo lanzamos contra Alex, que ahora creo que tiene realmente el mundo. Así que eso es lo que comenta, y lo interesante aquí también a comentaros es el hecho de qué opciones contaba Williams, con qué opciones podía haber contado. Bueno, pues a mí me surgen dos que son bastante claras, quiero decir, podemos especular muchos pilotos de Fórmula 2, ha ganado Theo Pourchaire, que bueno, Pourchaire pertenece también a Alfa Romeo, Frederic Besti, que ha probado un Fórmula 1, ha quedado segundo en la Fórmula 2 y es piloto de Mercedes, sabemos la buena relación entre Williams y Mercedes, podría haber ahí un intercambio. Más pilotos, De Vries, por ejemplo, también, ¿no? Podría haber llegado a ser, pero a mí me surgen dos pilotos que uno de ellos hasta os hemos traído imágenes que estuvo realmente hablando con James Vowles, y otro que, bueno, se llegó incluso a rumorear. El piloto que es clarísimo que estuvo en esas opciones para Williams, que como os digo, os enseñamos incluso imágenes, es Mick Schumacher. Mick Schumacher, que se le vio, ya se hablaba mucho de esta posibilidad, ¿no? Porque al final con Mick Schumacher siendo piloto de Mercedes, la unión, como os comentaba, de Mercedes, bueno, pues eso, la buena relación, que no me salía, entre Williams y Mercedes, podía haberlos hecho unir, pero os enseñamos incluso imágenes de que el propio Schumacher se presentó en las oficinas de James Vowles en Japón cuando estaban en Suzuka. Y eso que sepamos, porque luego que no sepamos, seguro que ha habido también más movimiento por atrás, pero al final no acabó siendo. Y el otro, que este se rumoreó, lo veo más improbable, pero son los dos que me surgen, es Liam Lawson. Sabemos que Lawson lo ha hecho muy bien este año en Fórmula 1, incluso ha acabado con más puntos que Logan Sargent en menos carreras. También tenía un mejor... Bueno, lo de mejor coche, bueno... cuando estaba Lawson quizá todavía no, pero bueno, Alfa Tauri sí que ha acabado siendo la temporada mejor coche, aunque ha quedado por detrás en el Mundial. Independientemente, Lawson impresionó muchísimo y se habló incluso de esa posibilidad de que Williams podría estar interesado. Se merece Lawson sin lugar a dudas un asiento en Fórmula 1. Y estando Sargent en la parrilla, creo que... bueno, y sin estarlo Lawson, sin estar Sargent, creo que Lawson no sería el peor piloto de la parrilla. Luego ya puede evolucionar, pero no sería el peor, es lo que estoy diciendo. Tampoco, por supuesto, el mejor. Creo que ha demostrado que hay pilotos ahora mismo en la parrilla peores que él, pero bueno, esas son las dos opciones que a mí me surgen. Además de todo esto, Max Verstappen ha hablado del motivo por el que no hay mujeres en Fórmula 1. Ya sabemos que ahora mismo no hay ninguna mujer ni siquiera en Fórmula 2, y ha explicado por qué él cree que no llega a ver esto, que él dice que no es un problema físico, que esto es interesante también. Él dice que cree, que está seguro que si una mujer se prepara físicamente con el mismo entrenamiento que hace un hombre, puede sin ningún problema conducir un Fórmula 1. El problema está en la estadística. ¿A qué se refiere? Dice que de por sí para un hombre es muy complicado llegar a Fórmula 1, para cualquier persona, porque solo hay 20 pilotos en el mundo que estén compitiendo en Fórmula 1. Siendo tan complicado, si de por sí la posibilidad de que cualquier persona llegue a Fórmula 1 es muy remota, si encima hay tantas pocas mujeres ahora mismo compitiendo en automovilismo, cada vez va creciendo este número, pero sigue siendo bastante inferior además a los hombres, es muy complicado, porque además pues no llega a haber quizá una mujer tan talentosa. Esto lo comenta Verstappen, para poder ahora mismo estar en Fórmula 1, pero confía plenamente en que como esto sigue creciendo, como cada vez hay más mujeres llegando a competiciones de automovilismo, va a llegar el día en el que haya una mujer con el suficiente talento como para competir en Fórmula 1, y no duda de que los jefes de equipo de Fórmula 1 la vayan a escoger si es mejor que cualquier hombre, porque dice que los jefes de equipo no están mirando en si esta persona es un hombre o es una mujer para elegirle como piloto. Que es interesante, se ha metido en un tema bastante complicado. También sabemos que Hamilton, por ejemplo, públicamente siempre ha incidido en el hecho de que debe de haber más igualdad y de que deben de llegar las mujeres a Fórmula 1. Sabemos que la Fórmula 1 también ha estado intentándoles dar visibilidad con la Fórmula 1 Academy, ahora con los equipos teniendo que apoyar también a una piloto y a un equipo en Fórmula 1 Academy. Luego también está el hecho de que
no se les facilita tampoco la llegada. Quiero decir, yo creo que no se les debe de facilitar y esto hubo muchas críticas por ello y creo que es lógico que no por ganar la Fórmula 1 Academy tenga un hueco en Fórmula 3, que esto es algo que había gente que pedía, pero al igual que por ganar la Fórmula 2 no tienes un hueco en Fórmula 1, creo que es normal esto, pero por ejemplo se quejaban mucho de que Marta García, que ha sido la ganadora de la Fórmula 1 Academy este año, se haya tenido que marchar a la Freca. Y yo sinceramente entiendo esas críticas que había, pero me parece lo mejor. Es que yo lo de la Fórmula 1 Academy tampoco te creas que lo llego a comprender porque creo que cada vez tienen que ir hacia categorías donde se puedan competir contra hombres y mostrarse contra hombres también, porque el automovilismo no es otro como otro deporte donde el físico es muy importante, pero es más la preparación física, no es las condiciones como tal. Entonces creo que desde ya se tienen que mostrar frente a hombres, no en una exclusiva para ellos, porque si no, por mucho que ganes la Fórmula 1 Academy, está preparada para la Fórmula 3. Va a haber un equipo que le va a dar la oportunidad en Fórmula 3. Es un punto bastante complicado, entonces me parece muy bien que vaya a la Freca y que se muestre allí y ver ahora de verdad su rendimiento. Quizá demuestra que es superior a todo el mundo y calla la boca a todos de Fórmula 3. Ojalá lo haga, pero bueno, que lo que creo es que quizá la forma de apoyarlas, como están haciendo con la Fórmula 1 Academy, yo creo que no es la más correcta, sino intentar darle esa posibilidad de una forma más sencilla para entrar en categorías frente a hombres y ya ahí mostrarse. Yo creo que ahora mismo es complicado que veamos en un futuro cercano a una mujer, pero por el simple en Fórmula 1, pero por el simple hecho de no veo, o veremos a ver ahora a Marta García, que fue la clara ganadora de la Fórmula 1 Academy por mucha distancia, pero no sé si hay ninguna ahora mismo capaz de llegar a ese nivel, pero yo estoy seguro que con el tiempo acabaremos llegando a ver mujeres competir en Fórmula 1 porque es igual que por estadística, hoy en día es muy complicado verlo, por estadística alguna acabará llegando sin lugar a dudas, porque al final también el talento es el talento, no tiene por qué ser mujer, vas a tener menos talento. Y el físico es lo que incluso ha dicho Verstappen, con preparación física, un Fórmula 1, por muy exigente que sea, sin lugar a dudas lo pueden llevar. Sin lugar a dudas. Y hay otras categorías donde ya está viendo mujeres competir a un nivel altísimo. Así que bueno, veremos en ese sentido qué es lo que ocurre dentro de un futuro. Lo último a comentaros, desde Audi descartan los rumores. Ya esto es algo que había estado hablándose y ya lo habían dicho desde Audi, pero lo vuelve a incidir su nuevo CEO, Gerold Dollner, que ha habido rumores acerca recientemente sobre si Audi estaba planteándose no completar al final su proyecto de Fórmula 1, que sabemos que van a entrar en 2026 junto a Audi. Se estaba hablando de esos rumores de que quizá estaban pensando en dar un paso atrás. Ya desde Audi negaron esto y ahora esto además había hablado mucho por la entrada del nuevo CEO, pero es el propio nuevo CEO quien indica que no, que esto no es algo que se estén planteando. Además es interesante porque dice que esto no ha sido aprobado únicamente por el Consejo de Audi, que también, y es algo en lo que por mucho que llegase él no podía cambiarlo, pues si quizá él hubiese, que él dice que no quiere cambiarlo, pero que si él hubiese querido cambiarlo es algo que no podía, porque esto ya estaba firmado, pero que es que no es solo por Audi, sino por el Consejo Superior de Volkswagen, del grupo, que estaba acordado que Audi iba a entrar en Fórmula 1, así que no es algo en lo que nunca haya estado planteándose. Audi llegará a Fórmula 1 en 2026, por lo menos por ahora. Porque veremos, queda mucho tiempo también, ¿no? Pero sí, en teoría Audi sin lugar a dudas va a llegar y los rumores que se hablan, incluso aquí los hemos dejado pasar en muchas ocasiones, alguna vez os lo hemos hablado así de puntillas, pero realmente no hay mayor problema para que Audi acabe llegando a Fórmula 1. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y muy interesantes, y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.